el gobierno le han gustado mucho los militares desde que llegó, ¿verdad? Lo primero que hizo fue meterlos a la Asamblea Legislativa, mostrar fuerza, poderío. Él mismo dijo que necesitaba 40.000 efectivos militares. Esto es contrario a lo que los acuerdos de paz nos habían indicado, ¿no? Que había que ir reduciendo el ejército, porque el ejército siempre ha sido fuente de violación a los derechos humanos en este país. El Ujú. ejército nace como ejército allá por 1880, cuando el Estado privatiza las tierras comunales y ejidales. O sea, para echar a andar la ley de tierras ejidales y comunales es que el ejército se oficializa. O sea que antes del 1880 el país, el ejército no era estable, sino que había una campaña militar y reclutaban jóvenes, gente, hombres, y los entrenaban para ir a una batalla. Terminada la batalla, los que quedaban vivos iban para su casa. Pero ya en 1880 se crean los cuarteles. El primer cuartel, por ejemplo, estuvo uno en Salvador, otro en Cojutepeque, fueron los dos cuarteles más grandes, luego en Sonsonate, otro en San Miguel después. Así se fueron haciendo los cuarteles, pero fue para reprimir al pueblo en torno a la privatización de las tierras. Eso estás hablando Ujú. en 1880, ¿verdad? Que se da este tema de la privatización de las tierras hidales y comunales. Entonces, para imponer este modelo económico al país fue que se creó el ejército. Luego después tenemos otro tremendo error, ¿verdad? Histórico, que es en 1932, con las masacres que pasan en la zona de Occidente, la parte de Sonsonate, Santa Ana, donde mataron a miles de gente, ¿no? Tiraron a un ejército a masacrar a todo un pueblo, ¿verdad? Después de 1932, quizás el hecho más sangriento es el tema de la década de los 80, que se inaugura prácticamente con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, donde hay masacres a sin ningún pudor, ¿verdad?, contra la población civil. Monseñor Romero lo vivió y todavía en su entierro se vive. El ejército disparó a mansalva contra población civil que fue al entierro de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y digamos que son momentos en que nos te dicen para qué ha servido el ejército. Aquí lo único que hemos tenido es una guerra contra Honduras. Es lo único que nosotros hemos tenido, digamos, para que el ejército cumpla su función, que sería defender el territorio. Y hasta eso, ni eso pudimos defender, porque al final la OEA castigó a El Salvador y El Salvador pagó los patos por invadir a un país sin declararle hasta la misma guerra, ¿no? Entonces, el ejército ha sido sinónimo de violación a los derechos humanos. El ejército ha servido para echárselo al mismo pueblo. Y parece que Bukele quiere hacer eso de nuevo con el pueblo. ¿Por qué razones? Bueno, mira, se vende la idea de que el ejército le da seguridad al país. La parte de comunicaciones de la Fuerza Armada ha estado vendiéndonos la idea de que este ejército está cuidando las playas, está cuidando los centros turísticos. Y yo me pregunto, turistas de Europa que quisieran venir a hacer turismo a El Salvador, ven estas imágenes de militares en la playa con turistas, ven imágenes de militares en centros turísticos, ¿querrán venir? Me parece que no, ¿verdad? El turista cuando ve militares lo que ve es guerra. Entonces, uno se pregunta qué entonces está buscando el gobierno y los publicistas lo saben. Los publicistas saben que si van a sacar esas imágenes de militares, esas imágenes de guerra, no va a venir turismo internacional al país. Si lo saben, entonces, ¿por qué razón lo hacen? Y yo creo que Ujú. la razón por qué lo hacen es porque el público que va destinada esa publicidad es a los salvadoreños. O sea, quieren volver eh, a hacer que los salvadoreños se normalicen la cultura de la Fuerza Armada, la cultura de violencia. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Vas a ver entonces que cada día vamos a tener más militares, ¿no? Más militares en las calles, militares dando de seguridad y todo. Durante la pandemia, los militares ocuparon una función bastante grande de persuasión y de represión a la gente. ¿Te acuerdas también que hasta se acercaron pueblos, ¿verdad? La Sí, sí. Libertad, Morazán, otros pueblos que en torno al tema de la pandemia. O sea que Mm. el gobierno tiene como ya un mecanismo de persuasión a la gente utilizar el ejército. Y parece que estas medidas, como son cercar los pueblos, ¿verdad? Ya es una medida que le está dando buenos resultados. O sea que, según sus mediciones, la gente ve con buenos ojos que el presidente utilice la fuerza para cualquier tipo de acción, ya sea en enfermedades como las pandemias, ya sea en el tema de la delincuencia, ahí está la Fuerza Ujú. Armada. Por eso es que esta acción fue acompañada de una fuerte campaña. No sé si tú has visto los videos,
los videos, ¿verdad? El ejército bien formadito, el ejército haciendo sus tácticas. Estás hablando de un gobierno fuerte, ¿verdad? De un gobierno que se puede imponer a la hora que le da la gana. ¿Eso qué provoca en la población? Pues miedo, ¿verdad? Provoca miedo, en sus seguidores provoca admiración y todo. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, ¿eso soluciona los problemas de los salvadoreños en el tema de seguridad? Me parece que no, ¿verdad? Porque los salvadoreños siguen sufriendo inseguridad. Vaya, para ponerte un ejemplo, las mujeres. ¿Se sienten más seguras las mujeres en este país, por ejemplo, del acoso, del abuso sexual, de la violación, con estas medidas? No, no, no se sienten. ¿Se siente más seguro el pueblo salvadoreño con los militares en la calle? No, porque hay inseguridad jurídica. Tenemos un país que está sin garantías constitucionales. Entonces, la seguridad en sí. Eso sí, al ver esto, ellos quieren crear la sensación de que hay seguridad. Pero hay un tema más que habría que ver el lugar donde van a hacer estas medidas, ¿verdad? Las medidas siempre son al norte del país. Al norte del país. En el norte del país, tanto Chalatenango como Cabañas y parte de San Miguel, ¿verdad? Son zonas mineras. Son zonas mineras. Son zonas con muchos recursos naturales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que cómo el gobierno va avanzando en el tema de la minería. Este tema no lo estamos tocando los medios de comunicación. No les parece importante, pero el gobierno sí va avanzando. Bueno, se crea una ley contra la minería que prohíbe de una manera total y absoluta. Ahí está la ley, está prohibida totalmente la minería. Es más, ¿verdad? Con eso nos salvamos de muchos problemas con las empresas mineras que demandaron al país porque dijeron que sus intereses económicos, ¿verdad?, habían sido violentados. Bueno, pero entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Hoy tiene los votos para quitar esa ley y mandar al carajo cuando le dé la gana. Pero hay un nivel de conciencia en la población sobre el tema minero, ¿verdad? Hay cierto nivel. Para eso sirvió ese enfrentamiento que se tuvo con las mineras canadienses cuando se dio esta ley, que generara un mayor nivel de conciencia. Yo te voy a poner un ejemplo. En la zona norte de San Miguel hay una zona de minería y ahí Cáritas hizo una investigación y el 95% de la población apoyaba la minería porque decían que iba a generar empleo, porque decían que no era dañina para la gente, etcétera. Y resulta entonces que, pues, entonces nada se puede hacer si todo el mundo está de acuerdo. Alguna gente estaban dispuesta a vender sus terrenos y todo. Pero en eso se empezó un trabajo de formación, concientización, organización con la gente para que entendiera que el problema de la minería es que los iba a dejar sin agua, los iba a dejar sin vida. Y además el veneno que llega, el cianuro no es una minería verde ni es una minería ecológica. El cianuro, es el cianuro siempre y contamina de una manera tal que destruye todo. Entonces al final la gente tomó mayor conciencia. Al final, cuando ya se aprueba la ley, por ejemplo, se volvió a hacer el estudio y ya solo apenas un 15% de la población apoyaba la minería. Fíjate el cambio que hay. Entonces ya hay un mayor nivel de conciencia. Pues el gobierno necesita la minería, ¿verdad? Necesita la minería. Porque le han dicho que aquí hay bastantes minerales, no solo oro y plata, sino también boro. Entonces, el gobierno está interesado en todas esas cosas. Entonces necesita quitar la ley, pero como que tenga los votos, hay un buen nivel de conciencia de la población del daño que puede ocasionar la minería, pero él lo está dando pasos. ¿Cuáles son los pasos que está dando el gobierno? Primero, ya el gobierno entró a los países que son, ¿cómo se llama?, productores en este tema de minas y hidrocarburos. Y ya es parte, ya formó parte, antes no era, con este gobierno lo es. No quiso firmar el gobierno los acuerdos de Escazú, son acuerdos importantísimos para el tema del medio ambiente, el cual el gobierno no los quiso firmar y los tenía que ratificar y no lo hizo. Luego el gobierno también está amedrentando. Fíjate qué casualidad que en Cabañas es a las comunidades de Santa Marta donde los quienes se enfrentaron a la minería son quienes han tenido a sus líderes presos, donde hubieron muertos hasta por la minería, son en donde han estado amenazándolos con militares constantemente. Ahí ya llevan 2 o 3 veces que han rodeado y han cercado las poblaciones de Santa Marta en Victoria, Cabañas. Entonces, lo mismo está pasando con otras comunidades ahora, ¿verdad? También esta gente sufrió, ¿verdad? Está sufriendo también con el tema el tema fronterizo, porque toda la gente de esa zona que pega con Honduras siempre ha tenido la zona como zona libre.
y ahora no los dejan pasar, tienen sus tierras al otro lado, no pueden llevar su ganado, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que no solo es que una foto bonita del presidente, ¿verdad? Con el ejército y dos tipos ahí de rodillas, ¿verdad? Eso es una estrategia de marketing fuerte para distraer de lo que realmente está pasando. Yo creo que un primer tema es el tema de la minería, ¿verdad? Y Justo que la que, población y que el gobierno está creando el ambiente, ujú, ¿no? Está creando el ambiente de militarización, está creando el ambiente de miedo, de terror en la gente y todo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, cuando llega el momento la gente va a estar bastante domesticada, ¿verdad? Bastante justo que, domesticada y cuando llegue el cambio de la ujú. ley va a pasar igual.